Locos por la copa. Presentado por El poder de Ocean. Ocean Bank, miembro FDIC. Locos por la copa. JLCA Lawyers, sus abogados en España, tienen el placer de invitarles a su próxima conferencia para conocer todos los requisitos y documentos necesarios para obtener la nacionalidad española a través de la nueva ley de nietos. El evento es gratuito y tendrá lugar el día 26 de octubre a las 5:30 en el Hotel Intercontinental del Doral. Para asistir, visite www.eventbrite.com y añada Ley de Nietos en el buscador o llame al 786-870-4921. Inscríbase ahora y reserve su plaza porque son limitadas. Este programa le llega a ustedes por cortesía de NDX, su agencia de carretera de Miami-Dade, al servicio de la comunidad. NDX. Somos Actualidad 1040 334. Así es, bueno, estamos acá en los estudios con la fiscal general de la Florida, Ashley Moody, que teníamos tiempo que no la teníamos acá en los estudios y siempre es un gusto tenerla con nosotros. Y también tenemos a nuestro querido Ray Anthony, que siempre es un gusto verlo. Hace una excelente labor en lo que es la traducción y como joven conservador republicano que enaltece lo que es el ser cubano y representar nuestros valores, representarlos aquí en la Florida. ¿Cómo están ambos? How you guys doing? Well, thank you. Thank you for having us. Sure. Yes. Gracias, miles de gracias. Today, just to get it out of the way, para salir de esto rápido. Ayer nosotros hablamos aquí de algo que nos parece abominable. El gobierno federal está tratando de empujar las vacunas del coronavirus para niños de kindergarten, de primaria, de secundaria, a pesar de decenas de miles de muertes. Y hoy vemos que el cirujano general de la Florida acaba de decir que no hay por qué preocuparse, que no va a ocurrir eso aquí en la Florida. Just to get it out of the way, yesterday we had a very emotional segment when the CDC pre-approved yesterday and approved today the vaccination for the coronavirus for school kids. And I told Karines, it's not going to happen. Our Florida leaders are not going to allow it. And thank God today we have in one of our headlines that the Surgeon General says not to worry, it will not happen in the next school year in Florida. Just to, give you the opportunity to make a comment. Well, remember that the vaccines for children, it's still experimental, right? So our Surgeon General has said for young people, the benefits, are not going to outweigh the risks, and because they're young and healthy, and our Surgeon General has been adamant about that. I firmly believe that this Governor Ron DeSantis, and the Surgeon General, Joe Ladapo, will not be promoting or recommending that for young school children here. And that's based on what our Surgeon General has said in the past. And certainly, this has not ever happened in the history of our nation where they are pushing for children that has an not been experimental drug. We don't know the long-term effects. But again, I am a big believer, and I have been out talking about this all day. We as parents need to be given the information and be, the accurate information, the risks, the benefits. We need to have the information and make those decisions what's best for our family and for our children. And I think your listeners and everybody in Florida is so grateful that this administration values parental decisions. Bueno, acuérdense, señores, que aún las vacunas para niños aún está en un estatus experimental, ¿ok? Entonces, para los jóvenes también no presenta tanto riesgo como podría presentar para las personas mayores. Así que el cirujano general y el gobernador DeSantis están haciendo muy buena labor en garantizar y respetar los derechos de los padres, y eso es algo que han impulsado a través de esta administración. Así que creo que muchos de los radioescuchas
Agustín, creo que muchos en la comunidad se sienten muy agradecidos con esta administración, con la administración del gobernador DeSantis, que está respetando los derechos de los padres y se asegura la seguridad de nuestros niños. Let's talk about another major problem that we have now with this wide open border, which is fentanyl. We have been saying for weeks that they are, the amounts of fentanyl that is coming in through the border. And in last Wednesday, they seized approximately $12,000 fentanyl pills. 12,000 fentanyl pills that were disguised as popular Halloween candy brand. They're even pushing them for Halloween as sweet tarts, Skittles, Whoopers, according to what officials had said. Le comento a la fiscal general que vamos a hablar de otro gran problema, que es el fentanil, que está entrando por esta frontera que está completamente abierta, a pesar de lo que pueda decir el gobierno. El pasado miércoles encontraron 12,000 pastillas de fentanilo que estaban disfrazadas, o sea, ya estaban empaquetadas en dulce, en caramelos, que son muy populares, que los compran los niños en el cine. Yo lo compraba cuando chiquita, el Sweet Tarts, los Skittles, Whoopers, y queremos saber la opinión, ¿no?, de la fiscal general. Unbelievable. Inconcebible. That traffickers have now started to target our children with dangerous poison like fentanyl. Los traficantes ahora están utilizando a nuestros niños como blancos para traficar este fentanilo peligroso y sumamente dañino para la sociedad. I've been warning for the past year that we're starting to see more and more reach outs to children through social media, through making the colors of fentanyl pills rainbow colors, and now using popular candy packaging to attract children. Hemos visto cómo ahora estos traficantes persiguen a nuestros hijos a través de las redes sociales de distintas formas y ahora disfrazan el fentanilo en estas marcas de caramelos, dulces muy populares. Unbelievable that we would now see the cartels put profit and power and growth over the lives of children. They do not value human life. Los cárteles de la droga ponen primero su poder y sus ganancias antes de salvaguardar la vida de cualquier ser humano. Ellos ponen eso sobre todo y primero que preservar la vida humana. It brings us to another problem with the border. This powerful drug, sometimes 100 times more deadly than the drugs of the past, is coming through the southern border. It's not coming through the airport. It's not coming in an airplane from the Bahamas or from Canada. It's coming from Mexico through the southern border. And there are intelligence connections between the Chinese Communist government and the drug cartels in Mexico. So this has a national security component. Le digo a ella que todavía hay otro problema con este asunto del fentanil. Está entrando esta droga masivamente por la frontera sur. No está viniendo por aviones de otros países, no está viniendo de Canadá o de las Bahamas, está viniendo desde México a través de la frontera. Y hay un componente, hay una conexión que se ha establecido a partir de un informe de inteligencia que vincula al gobierno comunista chino con los carteles de la droga, lo cual hace de este problema un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. You are absolutely right. Tiene toda la razón, Agustín. And the amount we saw just a couple months ago, in 1 month, the amount seized at the border, now this doesn't include the fentanyl that got through, was enough to kill the entire United States population in 1 month. Hemos visto que en un solo mes, sin incluir los daños del fentanilo, hubieron suficientes opioides para matar a toda la población americana. Eso solo fue lo que nosotros pudimos interceptar ahí en la frontera. It is manufactured in China, the precursor chemicals. The cartels in Mexico put this together, make this synthetic opioid fentanyl, and it has flooded into our state because of this open border. The open border, the lack of security is directly responsible for the flood of fentanyl into our country. Vemos como estos químicos son fabricados en la China comunista, pasan por la frontera a través de las cárteles de la droga y nuestro estado está siendo inundado por toda esta masividad de droga debido a la frontera abierta que tenemos en estos momentos. And
President Biden does not even mention the word fentanyl. I mean, look back at his tweets. How many times has he used the Never. word fentanyl? Never. And just in the last year. Y vemos como el presidente Biden ni tan siquiera menciona el tema del fentanilo. ¿Cuántas veces le hemos visto publicar un tweet, enviar un mensaje a través de las redes sobre este tema? Nunca, jamás. And the reason, because he would have to admit that he purposefully decimated our border security by ignoring public safety immigration laws. Y lo hace porque durante esta administración hemos visto cómo han debilitado la seguridad en la frontera y han debilitado la seguridad en nuestra nación. Y tendría que admitirlo, tendría que admitir ese grave error que ha cometido. Over my lifetime in this country, almost 50 years, I have seen politicians that sometimes, out of their best intentions, are very careless in writing up the laws, and then they lose when the laws are challenged in court. It has not been the case with Governor DeSantis, in my opinion. Either he is very thorough, very thoughtful, or has great legal advice. And I ask you, I think both. I ask you, what precautions were taken before sending the 50 individuals to Martha's Vineyard? Le digo a la fiscal que en casi 50 años viviendo acá he visto muchos políticos que con sus mejores intenciones escribieron leyes que se caían a primera vista y luego efectivamente fueron retadas en corte y perdieron. Pero que el gobernador DeSantis no ha tenido esta situación, que o bien es una persona muy astuta o tiene excelente consejería legal, dice Cariné, que posiblemente las dos cosas. Y le pregunto a la fiscal ya directamente, ¿qué medidas tomaron anteriormente de enviar a las 50 personas que fueron enviadas a Martha's Vineyard en un avión? Well, I don't want to speak for a governor's program or initiative. What I will say from my personal work with the governor over, many years now, he is a purpose-driven, valued, principled person and works diligently to protect the state and protect its people. No puedo comentar precisamente sobre un tema que es particular pendiente. y que es particular al gobernador, pero he trabajado con él muchísimos años y sé que es una persona entregada a su trabajo, un hombre de principios que está luchando todos los días para mantenernos a nosotros seguros en el estado de la Florida. And I think what has been frustrating for so many states is how do we as states that will have to step up and deal with the affects of a broken border. And I think everyone, I don't care what party you're from, what your political perspective is, everyone can say that this border is chaotic and broken. So the states that will have to deal with that affect and cover costs or step up and deal with programs or the aftermath of that, we're trying to repeatedly bring that to the attention of the administration, who wants to deny there's a problem. Lo que es altamente frustrante para tantos estados como tal es que se ven en una situación difícil porque están intentando de alguna manera reconocer de que, independientemente de su partido político, de que hay un problema en la frontera, hay un caos en la frontera y que la administración federal no está haciendo nada para cooperar con los estados. Entonces es una cuestión muy difícil, un reto difícil. What the hypocrisy is? The mayor of Del Paso in Texas, a Democrat, has sent over 10,000 migrants to New York and to other states, and no one has said a single word. DeSantis sent 50, and the apocalypse almost happened. La gran hipocresía es que, por ejemplo, el alcalde de la ciudad del Paso, en Texas, que es un alcalde demócrata, ha mandado más de 10,000 migrantes ilegales a otros lugares del país y nadie ha dicho ni una sola palabra. Y el gobernador DeSantis envió a 50 y por poco provoca el apocalipsis. And again, I think the states that are affected were repeatedly trying to say what you're saying in terms of ignoring it, denying it, because that's the playbook, right? We're going to ignore your complaints, look at we're it, going to just ignore don't what you're mention it. saying, and then we're just going to deny it's happening altogether. Secretary Mayorkas did that in front of Congress. The press secretary did that at the podium. Oh, that's not happening. At some point, the states have got to show. That If it you're is not true. listening to us, you're going to deny us, you're going to say all of these things. You have to see what we're dealing with, and we have to address this together.
Es que desde luego, como tú acabas de recalcar, muchos de los estados y muchos de los líderes están buscando formas de lidiar con esta situación, pero ¿cuál es la reacción por parte de la administración, sea el presidente Biden, sea el secretario Mayorkas, su secretaria de prensa? Es que nada está sucediendo, ignoren el problema, aquí no está pasando absolutamente nada y están evitando lidiar con el tema. En algún momento los estados tienen que asumir estas responsabilidades y lidiar con los temas que le preocupan a los ciudadanos si el gobierno federal no quiere aportar esa ayuda y no quiere enfrentar esta crisis. En este momento precisamente estamos viendo, Fox News está hablando sobre esta confiscación de las 12,000 píldoras de fentanilo y las pueden ver en los candy boxes, en los dulces que les comentábamos anteriormente. Son dulces que todos los padres compran. Yo en high school me encantaban los Sweetzers y lo comenté hace como un mes acá con Agustín, los Skittles que son muy populares y los Whoppers. How are the authorities here in South Florida planning to deal with this? How do we know? I mean, are they going to pharmacies? Like, we buy this at the supermarket or at a pharmacy. I mean, I know for Halloween, I know many parents, they already do. They grab whatever candy they collect in the streets, they throw it away, and they put new candy. That's something that we've been doing that for years. But how are the authorities planning to attack this? How do we know it's not here in Florida? Le pregunto a la fiscal general que precisamente ahorita en la televisión estamos viendo las cajas de dulces muy populares. ¿Cómo piensan ellos atacar este problema? ¿Cómo sabemos? Nosotros compramos estos dulces en el supermercado, los compramos en la farmacia. Sabemos que muchos padres en Halloween le cambian los dulces, o sea, recogen todos los dulces que recogen en la calle y se los cambian por dulces nuevos. Pero ¿cómo piensan ellos que las autoridades pueden controlar esta situación? ¿Cómo sabemos dónde comprar y dónde no? This is why I have been trying to, as a mother, trying to implore parents to talk to your children. So children these days, we know that they will go to friends to get pills. They don't know what they are. Their friends will be like, maybe this is Adderall, or maybe this is Xanax, or maybe this is something else. The problem is we're finding more and more pills are counterfeit and they're laced with fentanyl. So children are dying. Por eso, como madre, le estoy rogando a los padres que hablen con sus hijos, que tengan estas conversaciones que muchas veces son difíciles, porque ahora en día los niños con sus amiguitos en la escuela, sus amistades, etcétera, están consiguiendo distintas formas de píldoras que muchas veces lo utilizan para enfocarse en el colegio, píldoras que muchos niños ahora en día consumen, y lo que no saben es que muchas veces esas píldoras, Agustín, están mezcladas con fentanilo o algún tipo de opioide. Muy importante, anoche precisamente lo hicimos en casa. Last night we did it at home. We have a 10-year-old and a 13-year-old, and we put a YouTube video with a neurologist and a plastic brain, and he was explaining where the drug hits the brain and what neurological process, the chain reactions in the addiction, how the addiction is created. And it was a very interesting program. It was about 15 or 20 minutes, and the two kids very attentively paid attention to the program, and then we discussed it. And it was by accident. It was not something that we planned. It was kind of something that happened, but it was very productive. Ayer precisamente le contaba a la fiscal, lo hicimos por la noche, casi de manera accidental. Estábamos viendo la televisión y apareció un video en YouTube sobre la droga y cómo se causa la reacción neurológica que desencadena la adicción. Y un neurólogo con un cerebro plástico explicaba en cámara cómo se hacía esto. Los dos niños de casa, que tienen 10 y 13 años, vieron el video que duró casi 20 minutos y luego tuvimos una conversación, su mamá, ellos dos y yo, muy interesante. Y creo que es algo que yo le recomendaría a todas las personas que tengan niños pequeñitos y niños adolescentes. So important. If you're a parent and you have been putting off having these conversations, have them now. It's more important than ever. Por eso es sumamente importante. Si usted es padre de familia, tenga estas conversaciones difíciles con sus hijos, pero hágalo ya, desde ahora, ahorita mismo, porque es una crisis que está impactando a muchas familias. And if you are an adult and you are struggling with addiction and you have been putting off getting treatment or know that you should have gone to treatment and you haven't done it, it has never been more deadly to be an addict because it's being laced into all kinds of illicit substances that people that are ingesting don't know fentanyl is in.
So we've set up a new tool. You can go on now. It's called treatmentatlas.org. Treatmentatlas.org. You can put in your circumstances, your finances, your location, and it can give you locations of where you can get treatment in Florida. Por eso, y si uno es adulto, ya que hablamos del tema de los niños, nunca es demasiado tarde, pero además quiero hacer mucho énfasis que nunca ha sido tan mortal, tan peligroso ser un adicto, debido a la alta cantidad de fentanilo y de opioides que están mezcladas con estas píldoras. Y muchas personas que consumen drogas que se han consumido ya hace un tiempo, ni tan siquiera saben que esas drogas ahora están mezcladas con este tipo de droga mortal. Por eso hemos establecido un nuevo recurso para las personas que puedan acudir si es que están teniendo estas dificultades con la adicción. Se llama treatmentatlas.org, treatment T-R-E-A-T-M-N-T, atlas.org. Usted puede poner sus circunstancias, su situación financiera, su ubicación, y eso pues le va a ayudar a encontrar esos recursos para poder tratar esa adicción. Yesterday, we always publish or broadcast results of different polls that come out during the day. And yesterday, one of those polls said that 47% of the people in the nation, the voters in the nation, distrust the electoral process, probably based on what happened in the last presidential election. And we get constantly calls of listeners concerned, and we tell them, well, maybe that is the case someplace else, but in Florida we shouldn't be so concerned because now we have in place a mechanism through the FDLE to investigate any potential. And yesterday or the day before, there was an announcement of people that were apprehended after they committed election fraud. So I just wanted to give you the opportunity of saying a few words to calm people down. Nosotros publicamos encuestas todos los días y ayer precisamente teníamos una que indicaba que el 47% de las personas en los Estados Unidos no confían plenamente en el proceso de las elecciones, quizás por lo que ocurrió en la pasada elección presidencial. Y siempre tenemos llamadas de personas, pero Karinés y yo tratamos de explicarles que por lo menos aquí en la Florida sí tenemos un sistema ya serio, hay un departamento, hay un mecanismo de la policía estatal. Y ayer o antes de ayer precisamente se anunció el arresto de varias personas por haber cometido fraude electoral en las últimas elecciones. Y quiero que la fiscal tenga algunas palabras sobre esto. Well, here in Florida, we understand that elections not only have to be secure, but they have to be perceived to be secure. Both are equally important. Aquí en la Florida reconocemos que las elecciones tienen que ser seguras, tiene que haber confianza en nuestro sistema electoral, pero además que tiene que haber la percepción igualmente de que este sistema es seguro y que es confiable. And during this last legislative session, thanks to our legislature and Governor DeSantis, they set up within the Secretary of State's office an election crimes division. Por eso durante esta sesión legislativa nuestros legisladores, nuestro gobernador establecieron dentro de el departamento de la secretaria estatal, secretaria de Estado que digamos, esta división específica para investigar crímenes electorales. So hand in hand, you will have the Election Crimes and Security Division and special agents with the FDLE that are trained and understand elections and can respond expeditiously to any claims of election fraud. Por eso por dentro de esta división tenemos agentes especiales de la Policía Estatal que están trabajando en conjunto para poder investigar todo esto y recopilar la información para que hayan consecuencias. So go out and vote. The only way we the people can govern ourselves, which is what our government was set up to do, be governed by we the people, is if we the people go to the polls and elect representatives so that we the people can vote. Por eso así que salgan a votar, porque vivimos en una nación en donde nosotros el pueblo, nosotros como pueblo tenemos la habilidad de salir y que nuestras voces se escuchen, así que salgan a votar para decidir a aquellas personas y para determinar quiénes van a ser las personas que nos van a gobernar y que nos gobiernen de buena fe. 97% de los sheriffs de la Florida han apoyado, endorse Ashley Moody. 97% of sheriffs here in Florida have endorsed you, and that says a lot, 97%. You know, I've been here since 1974, and I've traveled. I have not visited every state, but maybe half of the states of the nation. And not until
2 years ago did I come to the realization that the geography mattered. Okay? Today is a privilege, it's an honor to live in Florida. And it is because other places like California, Maryland, New York, Illinois have become uninhabitable. Yo le digo que llevo casi 50 años acá, que no he visitado todos los estados, pero he visitado como la mitad de los estados del país. Y que no fue hasta hace como 2 años que yo me di cuenta de la importancia de la geografía de vivir en la Florida. Porque el país es precioso, pero en algunos lugares los gobernantes han convertido esos lugares en inhabitables. Y en este momento es un honor y un privilegio vivir en la Florida. Thank you for what you're doing. Thank you. We live in a great state. We lead the nation Yes. in those wanting to move here. And that's not just because of our great beaches or our weather. It's because of Florida values. Number 1 in freedom of education. Number 1 in freedom to do business. Número 1 en la nación en libertad en la educación. Número 1 en la nación en libertad para hacer negocios. That says a lot. Vivimos en un gran estado y somos el estado con el mayor crecimiento poblacional en toda la nación americana. Y no es por nuestras playas, no es por el clima que tenemos aquí, es por el sistema que nosotros hemos creado en el estado más libre de la nación. Gracias. Thank you. Thank you Gracias. so much. Thank you. Ashley Moody, fiscal general de la Florida, con nosotros aquí en Cada Tarde. Hacemos una pausa, identificamos y seguimos con más.